escritor, intelectual, asesor del presidente de la Nación, Alberto Fernández, asesor presidencial en definitiva, un gran intelectual, creador de ensayos, de libros, así que la verdad que un gusto tenerte acá, Ricardo, en línea. Un placer para mí, un placer conversar con ustedes. Un verdadero titán de la academia. Uy, uy, no. Eso. No, la Titán verdad que es sí, sos uno de los Titán es pensadores. me hubiera encantado. No, sos uno de los pensadores para mí más prominentes de la Argentina, sin dudas. Así que bueno, nos gustaría... Decime, ¿cómo? No, no, vamos, vamos, Ah, vamos. está bien, está bien. Me gustaría, bueno, te convocamos para poder desentrañar, hacer una lectura de época, de cuáles son los mecanismos que suscitan, que generan esta coyuntura política actual que tenemos. Me gustaría empezar con... Yo vi una exposición, no sé si la efectuaste en Puan, la verdad que no recuerdo, sobre el neoliberalismo y la cultura. Y bueno, abordaste una lectura de un texto Peor es nada uy, se me fue el nombre de este pensador que es... en realidad se basaba en una película, en un western de comedia de 1976, del mediodía. Zizek. De Zizek, es la voz Zizek, el filósofo esloveno. Que bueno, que se basaba en un western, una comedia western, que transcurría sobre la historia de Graham Dorsey y Amanda, la viuda Amanda, para abordar lo que es la alienación simbólica, que vos decías que se aplicaba acá en nuestro país. Bueno, no sé si podés referir sintéticamente esa historia que es muy rica como analogía para poder adentrarnos en el tema. Sí, bueno, a ver, obviamente vivimos en una época donde la idea de identidad ha sido profundamente conmovida. Las identidades son múltiples, dispersas, fugaces, muchas de ellas duran como una mariposa nocturna, ¿no? Es decir, Claro. así como surgen, se desvanecen. Eso tiene que ver seguramente con el modo como la sociedad contemporánea habita el tiempo, la fugacidad, la instantaneidad, la rapidez, ¿no? Una velocidad impresionante. De alguna manera el sistema, el capitalismo, su forma neoliberal, se devora todo y se devora pasado, presente, futuro, y lo convierte en una suerte de cinta continua donde pareciera que todo acontece en un presente que se convierte en lo absoluto. Entonces, esa fugacidad, esa mutación de las identidades, esos equívocos, hacen que las cosas también aparezcan bajo la forma de la confusión muchas veces. Si nos trasladamos en el tiempo, si nos colocamos en otros instantes de la vida, de la historia, de la sociedad, seguramente en ese viaje por el tiempo veríamos identidades más poderosas, tradiciones políticas, ideológicas, culturales, formas de mirar el presente, el pasado y el futuro que se han modificado de una manera intensísima. Entonces me parece que pensar esta época, pensar la sociedad contemporánea, pensar las dificultades, es tratar de dar cuenta también de lo que significa en nuestra vida cotidiana que todo se vuelva fugaz, que todo se vuelva rápidamente digerible, Claro. que la argumentación, la reflexión crítica sean algo pasado de moda. Recuerden ustedes, durante el gobierno tremendo de Macri, más de un personaje de ese gobierno dijo que había que abandonar de una vez y para siempre la enseñanza de la crítica o del pensamiento crítico en la formación de Sí. los niños y de los jóvenes, ¿no? Algo así Mm. como dejar de lado el pensamiento para que solo funcionase algún tipo de retórica de lo inmediato, de la felicidad en grajeas, y de una vez y para siempre echar de la vida nada más ni nada menos que la capacidad de interrogar críticamente el mundo, de preguntarse por la vida, por la sociedad, por la libertad, por la muerte, por el amor, por lo que ustedes quieran. Claro. Es decir, hemos habitado también ese momento. Digo, en ese sentido es que la discusión sobre el presente también es una discusión sobre el tema identitario, las rupturas de las identidades, qué le ha pasado también a las formas de la representación política, social, ideológica. Bueno, en ese movimiento estamos con nuevas preguntas, con generaciones que se hacen preguntas de otro tipo que quizás hoy la política no alcanza a percibir como debiera percibir, por ejemplo. Claro, bueno, a mí me interesaba, bueno, muy brillante la exposición que hiciste recién, pero
a mí me interesaba entrarme en ese western que de manera muy sintética, para hacerte una pregunta, de manera muy sintética, es la historia de un bandido, ¿no? Que va a hacer un atraco a un banco, corregime Ricardo, y conoce, bueno, se mete en la casa de una viuda, de Amanda, el personaje principal es Graham Dorsey, no sé si está bien pronunciado, y bueno, la empieza a persuadir para tener relaciones sexuales, hacen el amor, medio que se enamoran, pero de repente se comunica con el resto de la banda y le dice que lo tienen que asistir. Y en el camino, cuando los va a asistir, se encuentra con un dentista medio chanta, digamos. Intercambian las ropas. La policía se confunde al dentista con Graham y lo mata. Y a Graham lo meten en prisión durante un año por mala praxis. Y como tiene la ropa del viudo, porque Amanda le dio la ropa de su difunto esposo, lo trasladan hacia la casa de Amanda. Y Amanda no le ve la cara, piensa que está muerto, construye toda una épica, toda una leyenda, que al principio, bueno, era rechazada en la sociedad, pero luego se hizo millonario porque se escriben libros, obras de teatro, pasajes guiados en la casa de la viuda. Cuando sale Graham de prisión, que a todo esto, como está en prisión, se reía con las deformaciones de la historia real en el libro. Cuando sale de prisión, la reconoce, Amanda lo reconoce, luego una serie de hechos que lo hago sintético, y Amanda dice, bueno, se había hecho millonaria con toda la leyenda. Entonces dice, bueno, te tengo que matar, porque si vos existís, no tiene sentido la leyenda. Pero se termina matando ella. Bueno, y ahí Graham luego quiere, presentarse como Graham ante la sociedad no lo reconoce, entonces tiene un doble pesar. Una, está desconsolado por la muerte de su amada, y otra porque no tiene identidad. Y los locos en el manicomio, luego esto lo hace incurrir en la locura, los locos en el manicomio le creen y lo aceptan como Granja. Entonces, yo lo que te quería preguntar, Ricardo, no solo que la leyenda, como vos referís, se hace más grande que la realidad, que es lo que pasa hoy con los medios hegemónicos que construyen un relato y todo el neoliberalismo y los medios hegemónicos que trabajan en sinergia son una fábrica de producción de subjetivación en el interior de la sociedad contemporánea. No solo eso, sino que a mí me parece que la condición necesaria para que haya alienación simbólica y que se acepte el relato de los medios es la legitimidad. La legitimidad es la precursora de la alienación simbólica, porque como está, según Benjamin, está muerta la experiencia, ¿no? Después no sé si nos puedes referir a esa historia, se basa en el texto, el narrador, que habla de la Primera Guerra Mundial y bueno, con la trinchera. Bueno, después que lo desarrolle mejor, pues si no hablo mucho yo, el Ricardo, pero me parece que con la muerte de la experiencia, con no poder aprender la experiencia y formarse en la experiencia, es posible que haya una legitimidad de los que consumen medios hegemónicos de comunicación y de esa forma se hace factible la alienación simbólica. No sé qué pensás. No, está muy bien, la verdad que hiciste una síntesis muy buena. Yo creo que obviamente es una película, sí se caracteriza por hacer viajes filosóficos alrededor del mundo del cine y lo hace con mucha agudeza. Ahí hay una reflexión sobre la imposibilidad de la identidad, ¿no? El vacío simbólico de toda identidad y también el lugar de la fábula, de la ficción, el papel de la espectacularización también. La viuda no solamente se hace rica, sino que se construye también ella misma un personaje y transforma una experiencia en una suerte de historia romántica extraordinaria que con la vuelta del personaje real de carne y hueso de alguna manera pone en cuestión la propia lógica ficcional que se impuso sobre la misma realidad. Es decir, la ficción construye la realidad y la realidad queda de alguna manera incorporada a la ficción. Borges no hace cosas muy diferentes. Borges ha hecho con su literatura un viaje extraordinario entre realidad y ficción, en donde en algún momento perdemos la referencia de qué es verdadero y qué es falso y ya no importa. Hay también un toque irónico, ¿no?, en esta suerte de desvanecimiento de la identidad, de la biografía. Hay también un toque mucho más irónico en el final del personaje, cuyo nombre verdadero solo puede ser pronunciado desde la locura. Ya no hay nombre verdadero en el mundo, ¿no? Porque la locura en el sistema actual es un lugar del margen que está desactivado y sin embargo hay un lugar
de verdad profunda. Y yo creo Claro. que estamos atravesando un momento donde la relación entre el nombre y la experiencia, como vos bien decías, se ha roto. Cuando Benjamin, ese famoso texto, dice que los hombres, los soldados que regresaban de las batallas, de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, carecían de lenguaje para narrar su experiencia, lo que está anticipando de alguna manera es la sociedad de masas, la sociedad telemática, la sociedad de los grandes medios de comunicación, de la industrialización de la cultura, y ahora la sociedad de las redes, donde todos hacen, entre comillas, experiencia a través de las redes, a través de una mediación generalizada, Claro. a través de la tecnología. Hay también otro texto donde se plantea que, por ejemplo, frente a la realidad, hoy la mayoría de las personas antes ponían una cámara, ¿no? Como los japoneses que iban por el mundo sacando fotos, ahora ponemos un celular. O sea, vamos a ver la final de la Claro. Copa del Mundo, estamos en el estadio y en realidad lo único que hacemos es filmar, ¿no? Y al filmar lo que hacemos es entrar en un circuito tecnológico, en una suerte de estructura performativa donde en lugar de la experiencia ya no la hace la persona, sino que la hace la cámara del celular. Bueno, Claro. en ese mundo, que no era todavía el de Benjamin, sin embargo, Benjamin de alguna manera anticipa ese proceso de expropiación de la experiencia que con el aceleramiento, obviamente, de las tecnologías, lo que ha sido el mundo Internet, lo que son las redes sociales, lo que es este aparato diabólico que hoy hace, no experiencia por nosotros, vivimos literalmente a través de él. Sí, Nuestros sentimientos, claro. la estructura afectiva, incluso es capturado por los famosos algoritmos para ser convertidos en mercancía. Entonces, Claro. el tiempo actual es un tiempo caracterizado por estas cuestiones que no implican que estemos de una vez y para siempre capturados por la tecnología o que ya no podamos pensar por nosotros mismos o que ya no haya capacidad de ruptura, de resistencia, de rebelión, porque eso es una tontería, sigue habiéndola, la vemos cotidianamente. Hace no mucho tiempo vimos cómo en las calles de Santiago de Chile o en las ciudades colombianas decenas de miles de jóvenes salieron a las calles a generar protestas extraordinarias. Sí. Y también lo vemos en el surgimiento de nuevas corrientes de ideas, vemos a las nuevas generaciones interrogándose, como no lo hacíamos quizás las generaciones anteriores, respecto a la naturaleza, Sí. los géneros, las sexualidades, los feminismos. Quizás ahora deberíamos también meter todo eso en la bolsa también de la pregunta por el poder, por la dominación, por lo social, por el capitalismo. Bueno, todo eso me parece que hoy también está dando vueltas en una sociedad muy conmovida. Venimos de la pandemia, hay una tendencia a no pensar la pandemia y estoy convencido que la irradiación, las consecuencias de la pandemia sobre la vida individual, la vida colectiva, las prácticas sociales, las formas del trabajo, mil cosas que hacen a nuestra cotidianeidad han sido profundamente sacudidas, conmovidas y modificadas por la pandemia y no necesariamente para bien. Y no necesariamente para bien. Lo que pasa todas es que esas cosas creo que hoy deberíamos tratar de interrogar, incluso para pensar la política, o básicamente para pensar la política también. Desde ahí te quería preguntar, porque lo que observo, lo que vos referís de estos movimientos disruptivos, yo los veo como que son de nicho. No veo, digamos, y por ahí esta es una lectura melancólica, ¿no?, de la sociedad, pero no veo que sea transversal a toda la sociedad como en la época de los 80 o, no sé, por referir ahora que se me viene a la mente el Lanusazo o no sé, movimientos donde estaba involucrada la mayoría de la sociedad. Y yo creo que te quería preguntar, ¿cuánto es que tiene que ver en esto también? Vi también una nota que vos hiciste en página 12 sobre el filósofo italiano Beraldi, que cita a Baudrillard, y que se perdió la referencialidad, la materialidad, más que nada con el neoliberalismo y la financiarización, ¿no es cierto?, de la automatización del dinero, que se traspola también al ámbito de la cultura. En el periodismo el lenguaje pierde su valor de verdad en pos de la eficacia, ¿no es cierto? ¿Cuánto
esto, digamos, de no ponerte en una referencia, un correlato empírico, ¿no? Sí. O una materialidad, influye en este semiocapitalismo, en este imperio, en este gobierno del símbolo, en que no podamos, digamos, de que las relaciones intersubjetivas sean virtuales, la juventud no pueda establecer un movimiento masivo, ¿no? Porque Sí. no hay una referencia concreta con la realidad, vivimos en un mundo virtual. No sé si podés desarrollar qué te No, parece sí, ese sí, a punto. ver, bueno, es muy complejo el panorama que estás planteando y la descripción. Uno podría retroceder en el tiempo y ya en los años 80 comenzó, un poquito antes también, incluso el debate que en su momento llevó el nombre de debate modernidad-posmodernidad. Es decir, el pensamiento moderno es el pensamiento del sujeto con mayúsculas, de la historia con sentido, de las grandes narrativas, de las ideologías fuertes y de las identidades consistentes, clase obrera, revolución, socialismo, etcétera, etcétera. Y los años 80, ya la época del neoliberalismo, es la época de la fragmentación, de la dispersión, es la época también donde ya no se trata de esas grandes narrativas, de esos grandes relatos, sino que se trata de historias minúsculas, Claro. pululan las historias de la vida cotidiana, lo que vos llamás los nichos, las tribus, los Claro. fragmentos. El capitalismo neoliberal se caracteriza precisamente por dar lugar a esa pluralidad, diversidad o fragmentación de la producción, de la vida, del consumo y de los sujetos. Pasamos de la historia de la cadena de montaje, del Fordismo, del consumo serial y de masas, a el consumo boutique, para llamarlo de alguna manera. Claro. Pasamos de un capitalismo de las grandes industrias, de la clase obrera concentrada, a un capitalismo de la dispersión, a un capitalismo que se multiplica planetariamente, pero ya no con centros potentes, sino bajo cierta lógica de la propia periferia. Entonces quiero decir con esto que lo que hasta los años 70 estuvieron marcados por esas grandes intensidades, esa idea de que la historia era portadora de un sentido potente, ¿no? Que el futuro Claro. necesariamente tiene que ser mejor que el presente y obviamente que el pasado, que el presente era un estadio de luchas, de conflictos, la propia idea de la lucha de clases que estaba en el corazón de la interpretación marxista de la historia suponía identidades sociales, clases fuertemente establecidas. Eso, Claro. evidentemente, se ha producido un sacudimiento. No quiere decir que no haya clases sociales, que no haya explotación, que no haya capitalismo, que todo sea virtual, porque eso es falso, digamos. Esa idea de que solo vivimos en un mundo virtual, lo que pone en entredicho es que en la vida real sigue existiendo la explotación, sigue existiendo la violencia sobre los cuerpos, sigue existiendo la desigualdad, la injusticia. Por si todo fuera virtual, pareciera ser que solo estamos en una gran Matrix, habría que cambiar de chip Claro. y entraríamos en un mundo mejor, y la verdad que no es así. Yo creo que hay una combinación, insisto, muy compleja, que habría que dedicarle mucho tiempo a analizarla con precisión, pero que tiene que ver con transformaciones estructurales de la vida económica. Cuando decimos las tecnologías no son simplemente instrumentos, que uno las puede usar bien o las puede usar mal. Las tecnologías son también lo que se llama, con una palabra un poco más difícil, performativas, es decir, generan subjetividad, Claro. generan formas de conducta, son mediadoras de nuestra relación con el mundo, cada vez más. Por eso yo hacía hincapié en lo que antes era la televisión, para que ustedes tengan una idea, era un aparato infinitamente más inocente de lo que hoy son estos aparatos ligados a la era digital, donde un celular, pero cualquiera de los aparatos con los que convivimos cotidianamente, pueden perfectamente relatar nuestra intimidad de una manera que nosotros desconocemos de nosotros mismos. Entonces me parece que eso también nos plantea toda una serie de problemáticas de nuevo tipo. La pandemia, entre otras cosas, le dio otro lugar a los vínculos entre las personas, el distanciamiento, ¿no? Esas generaciones jóvenes que su utopía, fíjense, en los 60 la utopía de una zona de los jóvenes era la de irse al Bolsón.
para hablarlo en argentino, Sí. ¿no? Salir de las ciudades infectadas de consumo e irse a la vida campestre, ¿no? Mañanas campestres, ¿no? O viajar a Katmandú, hacer el viaje psicodélico, el hipismo, la hierba, o sea, ir por un lado que tenía que ver con lo comunitario. Era una salida donde lo individual al mismo tiempo se asociaba a la comunidad. Hoy te encontrás con que lo individual está en el corazón de toda decisión. Claro. Incluso irse al campo es irse con su pequeño núcleo, su pareja, si tienen un núcleo familiar un poquito más extendido, los hijos, pero ya no bajo proyectos comunitarios ampliados, con idea de transformar el mundo, Claro. sino que la idea es vivir cada uno según su aspiración de libertad. Y eso implica también el triunfo de uno de los núcleos centrales del capitalismo neoliberal, que es el individualismo elevado a su enésima potencia. Y sin embargo no está mal que alguien quiera pensar en una vida mejor, en consonancia con una naturaleza que está siendo depredada, amenazada, y haciéndome vegano me acerco más a los ritmos naturales, por ejemplo. Eso está bien y al mismo tiempo es un problema, porque están pasando otras cosas en la vida de la sociedad, en la cultura, en lo que es los peligros reales de la vida contemporánea. Por eso digo que no es una cultura mainstream, es una cultura focalizada, de nicho, o no sé si está bien dicho, ¿no? Pero ahora te pregunto, digamos, si antes el problema era que no había conciencia, podía ser que no hubiera conciencia de clase, ahora no hay conciencia de individualidad. Entonces, ¿cómo hacemos con...? Yo lo formularía quizás diferente. Sí. La ideología hoy es suponer que nunca fuimos tan libres como ahora y que nunca fuimos tan individuos como ahora. Ahí está la ideología, porque ahí detrás de eso hay una enorme falsedad, hay una expropiación, hay una estructura de dominación, hay un sometimiento, hay una captura del sujeto, del individuo y de lo que supuestamente es la libertad por dispositivos que efectivamente construyen sentido común, construyen gusto, construyen argumentación, construyen verdad y mentira. Entonces, la paradoja de la época es que la mayoría supone que vive plenamente su libertad cuando su libertad ha sido masificada de una manera antes desconocida. Y en esa masificación es como cuando creemos que comprando un determinado jean o un par de zapatos hemos dado un paso hacia nuestra propia identidad, cuando eso mismo lo han hecho otros millones y millones, entre comillas, de individuos haciendo exactamente lo mismo que yo. Entonces yo creo que también, esta es una vieja discusión que no es actual, la crisis del yo, la crisis de la subjetividad. Digo, ya hubo un Freud, antes de Freud hubo en la tradición filosófica un Nietzsche, un Schopenhauer, el estallido del yo, la crisis de la soberanía del sujeto, el romanticismo y los viajes oníricos por la noche del inconsciente. Siempre ha habido una sospecha del sujeto autosuficiente en el interior de la sociedad moderna. Bueno, hoy pareciera ser que ese sujeto que se cree dueño de su propia libertad ha renunciado a la crítica de lo que hoy es la condición del sujeto contemporáneo, que es una condición alienada, que es una condición en muchos casos expropiada de su propia libertad, que es una condición sometida, en un sistema que también tiene una ferocidad en la tendencia a ser capaz de llevarnos al límite, y el límite significa también la posibilidad de la autodestrucción. Lo vemos cotidianamente con lo que está sucediendo a nivel de la naturaleza, con lo que sucede en las sociedades, el nivel de autodestrucción de la vida social contemporánea. Bueno, esto es lo que hay que discutir también y lo que las formas de la política actual tienen que tratar de poner sobre la mesa, porque lo que se está produciendo es un distanciamiento entre la lengua de la política, las formas de la representación de la política y lo que cotidianamente vive la mayoría de la sociedad. Y ese es un problema porque ahí pescan los fascismos, el reaccionarismo, los libertaristas, todos estos nuevos grupos que apelan a un discurso de identidades fuertes, de nacionalismos étnicos o lo que fuere, trabajan sobre este desconcierto de época también. Porque vos, digamos, a veces yo se lo pregunté a Altamira y él, bueno, lo sintió como una crítica hacia su espacio, pero en realidad mi pregunta era más trascendente, no era una crítica a su espacio, de por qué la juventud, que tiene una concepción disruptiva, que está en contra de la política tradicional, vira o gira
hacia la extrema derecha y no hacia la izquierda, por ejemplo, a Milei, ¿no? Porque, bueno, se podría... Porque Sí, no, decime, sí, era más de lo No, mismo. porque creo que se ha producido un fenómeno también complicado. Cuando uno antes decía izquierda, sobre todo hasta los años 70, la izquierda se asociaba a la contracultura, a la provocación, a la subversión de los valores establecidos. Era la vanguardia, de alguna manera, en el sentido amplio, estético del concepto de vanguardia, ¿no? La provocación estética, la provocación cultural. La izquierda siempre aparecía como un lenguaje de avanzada. Hoy, en verdad, la izquierda ha quedado colocada en una zona un tanto conservadora. Le falta esa dinámica de la reinvención. Claro. Si uno toma, vos decías Altamira o la izquierda trotskista, prácticamente salvando la incorporación muy con forceps de elementos que hoy nadie puede dejar de incorporar, feminismo, ecología, algo por el estilo, en realidad siguen leyendo la estructura de la vida social contemporánea como si nada hubiera sucedido desde la época en que Trotsky escribió el programa de transición allí al final de los años 30 del siglo pasado. Y las derechas sobre todo más radicalizadas, como no le tienen asco a nada y como son estructuralmente canallas en su manera de ver el mundo y decir el mundo, hoy aparecen como si fueran los dadaístas de esta época. Sí. Juegan a ser los dadaístas de esta época, a escupir en la cara del público de alguna manera, y eso les da réditos, aparecer como desfachatados, como los que están poniendo en cuestión las cosas de manera más radical, se comportan y parecen ser antisistema, cuando en verdad eso ya lo hizo de alguna manera el fascismo en los años 20 y en los años 30 del siglo pasado, aparecer también como disruptivo, y obviamente lo que representa son las formas más radicales de la dominación y del sistema. Claro. Pero bueno, jóvenes que están en un estado de crisis representacional del mundo, creen que por ese lado hay algo nuevo y que los discursos de izquierda o nacional populares o progresistas hoy se parecen más al discurso de sus padres o de sus abuelos. Entonces ahí tenemos problemas, evidentemente que ahí tenemos problemas. Sí, claro. ¿Cómo estás, Ricardo? Te habla Diego Villarino. Gusto. Un gustazo. Te quería consultar, ¿qué pasó con el factor de la individualidad? Acabas de mencionar la individualidad en varias de las respuestas, que surge lamentablemente estas manifestaciones de grupos de extrema derecha. Se me vienen a la mente también expresiones de personas mediáticas, ¿no? En pleno aislamiento y también en plena pandemia. ¿Qué pensás que pasó con la individualidad? ¿Se agudizó en estos últimos años? A ver, no nos confundamos con algo que es significativo. La extrema derecha plantea la utopía de una identidad que vuelva a ser fuerte, poderosa. En el caso, por ejemplo, de las extremas derechas europeas o etnonacionalistas, esas identidades fuertes se ligan a lo étnico, a la raza, a la nación, a la pertenencia y a la diferenciación respecto al extranjero, la minoría o lo que fuere. También hay una apelación a la recuperación supuestamente de valores familiares, ¿no? Y entonces ahí aparecen las corrientes neopentecostales, neoevangélicas, que reivindican la familia, que van contra las políticas de género, contra el derecho al aborto, contra los feminismos. Es una mezcolanza, digamos, ¿no? Es una mezcolanza donde por un lado se reivindica la absoluta libertad individual, ¿no? Como si la libertad exclusivamente fuera un fenómeno autorreferencial y no también un fenómeno social, colectivo, construido en común, pero al mismo tiempo que se plantea eso, se busca reconstruir identidades sustantivas, esenciales, que en verdad no existen, pero que son un mecanismo que apunta a tratar de llegar a una cantidad de gente que se siente vacía, desconcertada, resentida, fuera de juego, y que necesita volver a creer de alguna manera. En ese volver a creer, me parece que ciertas corrientes de las derechas más duras tienen una capacidad de interpelación sobre algunos sectores, porque no es la totalidad ni mucho menos,
pero algunos sectores, sobre todo de las nuevas generaciones, que vienen de un descreimiento profundo, que vienen de crisis en crisis, que sienten que el mundo de los adultos, tal cual ese mundo se les ofrece, es un mundo que no los representa, y hoy un cierto desparpajo, una cierta forma de la provocación adquiere el rasgo del discurso o las prácticas de las extremas derechas, que duran un rato también, ¿no? Sí, O sea, que son como los fósforos, ¿no? Se encienden, parece que la luz es fuertísima y después se apagan, pero son de altísima peligrosidad. Lo vimos con Bolsonaro en Brasil, lo vimos con Trump en Estados Unidos, lo vemos con el crecimiento de los neofascismos en la Europa contemporánea, y en el caso argentino, obviamente, el personaje o lo que rodea el nombre Milei, digamos, ¿no? Sí. Que ahí expresa de forma destilada todos estos rasgos que yo más o menos de forma rápida estoy tratando de describir. Claro. Yo lo que observo, y por ahí un humilde mortal que no tiene lo agudo de tu lectura, pero lo que observo es una paradoja en esta era de la posverdad, donde, Sí. digamos, por un lado, el relato hasta es funcional a esta forma que tenemos de organizar nuestras sociedades, y el consumidor de medios consume esos relatos, pero al mismo tiempo, cuando uno pone en evidencia, con evidencias fácticas, empíricas, para desmentir ese relato, esa persona que está sesgada sigue aferrándose a ese relato. Entonces, por un lado tenemos la era de la relatividad extrema con la posverdad, pero por otro lado tenemos un dogmatismo de esa posverdad. Es como una paradoja, no sé si se entiende, digamos, No, la observación. no, está perfectamente explicado, ¿no? Me parece perfecto. O sea, justamente ahí hay una de las tramas más difíciles de desatar. Es un nudo muy, muy complejo, muy urdido de la cultura contemporánea, porque no nos olvidemos que los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación, la industria de la cultura y del espectáculo, son una parte nodal de la expansión del capitalismo en sus distintas etapas. Y en la etapa neoliberal eso se ha multiplicado de una forma extraordinaria, pero también en la anterior. Estados Unidos y su potencia hegemónica durante muchísimas décadas no hubiera sido posible sin la industria hollywoodense, sin los mitos, las fantasías, los imaginarios de esa enorme industria cultural que tiene una capacidad de fascinación única. Hay algo de la fascinación. Un viejo pensador, mirá qué viejo que era contemporáneo casi de Maquiavelo, un joven llamado Etienne de la Boétie, se hizo una pregunta extraña allí en el siglo XVI, se preguntó por qué la mayoría de los seres humanos que podrían perfectamente rebelarse aceptan someterse al poder del uno, del príncipe que tiene 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, y que si los muchos simplemente se moviesen en común, podrían eliminarlo rápidamente. Claro. Y la respuesta de Etienne de la Boétie es extraordinaria y recorre los siglos. Dice, porque la mayoría se siente fascinada por el poder del uno. Hay algo del poder que produce fascinación, hay algo de la espectacularización, hay algo de esa estructura narrativa que hace de mediadora entre el individuo y la realidad, que termina generando en el individuo un proceso de descomposición de su propia visión crítica de las cosas, de vaciamiento de esa composición crítica. Entonces, en realidad ya no tiene oídos ni tiene la actitud abierta para cotejar argumentos o para entender que, por ejemplo, si yo quiero explicar, no sé, el origen geológico de una piedra, un geólogo me la va a poder responder la pregunta infinitamente mejor que alguien que simplemente caminó por una zona pedregosa, agarró una piedra y empezó a inventar un discurso sobre el origen de la piedra. Y sin embargo va a haber una cantidad de gente que va a decir, no, lo que dice el geólogo es tan verdadero como lo que dice esta otra persona que por primera vez está hablando de las piedras, porque son puntos de vista. Son puntos de vista. Son puntos de vista. Es decir, da lo mismo llamarse Shakespeare que llamarse Corín Tellado, ¿no? Claro. Una escritora de novelitas para chicas en los años 50 y 60. O sea, en esa relativización que hace que nada valga, sobre gustos no hay nada escrito, ¿no? Esa frase maléfica hace que
ya no podamos decir nada sobre la belleza o no de una obra de arte, porque da lo mismo la interpretación de cualquiera, porque sobre gustos ya todo está escrito, o sea, no se puede decir nada porque nadie tiene la verdad, no hay verdad, ¿no? Cuando no hay verdad, toda verdad individual se convierte en absoluta al mismo tiempo. Y también esa es la paradoja de la época. Exactamente, y ¿sabés qué es peligroso? Digamos, la traspolación de conocimientos propios de un área del saber a la cultura en general, y se hace un mal uso. Ahora es muy chic, está muy de moda, se convirtió en un mantra, el no existen hechos, solo interpretaciones. ¿Y cuán nocivo es eso? Porque está descontextualizado, está sacado de, digamos, todo un movimiento filosófico, que era, bueno, el de Nietzsche, y está utilizado con otros fines, digamos, ¿no? Por supuesto. Bueno, obviamente que eso implica también la deshistorización, la descontextualización, vos lo decís perfectamente, ¿no? O sea, yo digo, no existen hechos, existen interpretaciones, hay que colocarse en el siglo XIX, hay que colocarse en la cultura del positivismo, hay que colocarse en la irrupción y la ruptura que significó el pensamiento de Nietzsche, en la complejidad de ese pensamiento, porque no es simplemente el desconocimiento de la materialidad de las cosas y por lo tanto ser nada más ni nada menos que una especie de solipsista que cree que yo proyecto mis ideas sobre el mundo y entonces el mundo es solamente la proyección de mis ideas. Eso no era Nietzsche en absoluto, pero no importa. Lo que quiero decir es que obviamente que yo utilizo una frase para hacerle decir a esa frase cualquier cosa. Exacto. Y la interpretación se vuelve en realidad el vaciamiento del debate sobre el estatuto de lo verdadero. O sea, uno puede decir que efectivamente no está mal que la idea de lo absoluto asociado a la verdad haya sido puesta en cuestión. Está bien, es parte de los procesos por los que atraviesa la cultura o las culturas que se enfrentan a nuevos paradigmas. Pero una cosa es poner en discusión lo absoluto de la verdad y otra cosa es decir literalmente que no hay ninguna posibilidad de poner en discusión la idea de verdad. Claro. Porque la verdad no existe, porque es una fábula, porque simplemente es una piedra que se rompió en 1000 pedazos y ya nadie la puede reconstruir. La verdad sigue siendo un campo de batalla, sigue siendo un ámbito de disputa política, ideológica, cultural, científica, tecnológica. Entonces, no podemos abandonar ese territorio y decir sobre gustos no hay nada escrito. Entonces me da lo mismo el argumento del fascista que el argumento de aquel que defiende una sociedad más libre, más igualitaria y más democrática. Entonces, está todo lo mismo, y no es así, Sí, una cosa es ceñirla al campo o a la esfera nociológica, y otra es digamos, al campo de los intereses para destruir o desmontar cualquier estructura de valores. Claro, te doy un ejemplo. El tema del cambio climático, el calentamiento global, hay millones y millones y millones de dólares puestos por las corporaciones más ricas del planeta para tratar de desmentir el trabajo sistemático de centenares y centenares de científicos y científicas que a lo largo de las últimas décadas han hecho rigurosísimas investigaciones para establecer una relación entre el cambio climático, el calentamiento global y, por ejemplo, los hidrocarburos, etcétera, etcétera, que en realidad el argumento por el que se gastan millones y millones de dólares apunta a, bueno, son distintas opiniones. Toda opinión hay que relativizarla, ¿no? Entonces el calentamiento global es una opinión de determinada corriente de científicos, pero no es un concepto que la ciencia pueda ofrecerle a la sociedad como si fuera verdadero. Entonces, en esa argumentación que parece muy progresista, supuestamente, se esconde la defensa de un sistema económico que apunta a llevarnos a la autodestrucción de la vida. Claro. Entonces, ahí tenemos que discutir, tenemos que intervenir, tenemos que afirmar estructuras de razonamiento adecuadas, porque si no, insisto, todo da lo mismo. Claro. Es simplemente mi experiencia. Sí, sí. Es mi experiencia, ¿no? Es muy difícil que alguien pueda relatar su experiencia como persona, que haya vivido un acontecimiento histórico importante y que ese relato pueda capturar la complejidad de ese momento histórico. Si fuera así,
cada uno podría relatar la verdad de lo que sucedió, no sé, elijan una fecha, no sé, el 20 de junio de 1973, cuando Perón volvió a la Argentina y se produjo el enfrentamiento en Ezeiza que partió al peronismo en 10 pedazos. Sí. Entonces yo estuve ahí, como yo estuve ahí, mi experiencia de haber estado ahí le da un valor de verdad absoluta. Y no, es una mirada de un acontecimiento que para ser entendido, comprendido en su complejidad, tiene que incorporar otros testigos, escrituras sobre ese acontecimiento, documentos, si hay filmaciones, por eso la historia, que es maravillosa, es extremadamente compleja y no tiene una sola forma de ser interpretada, pero eso no significa que una interpretación sea una fábula. ¿Se entiende? Una interpretación es una construcción sistemática y compleja. Claro, por supuesto. Bueno, a mí me ha pasado y no sé, a ver, primero y principal para ordenar un poquito, no sé, es muy valioso tenerte porque es muy interesante la charla. Me están diciendo que tenemos que ir a un corte. No sé si podrías quedarte 5 minutitos. 5 minutos más, dale. Dale, gracias. Vamos al corte, por favor. Quédense con nosotros, regresamos en unos momentos. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo te marqué bien acá y no te pienso ni mirar, ciego. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traigan y callen este desecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Portada de canguro, golpe duro, no podemos parar con esto, negro, te lo juro. Traje cianuro pa' meterle en el trago. 5 minutos acá y ya estamos causando estragos. Un mago nos quiere hacer desaparecer, pero esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer, y aunque quieran vernos rotos nos damos abrazos a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes pa' mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Y no hace falta gente que labure más, hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale gas, no te perdás, acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Dice what up, esto pega como coca, la gente baila loca, el cuello se disloca. La droga en los dedos que vaya de boca en boca, sentí como te choca esa vaina, subió la nota. Salta como una pulga, empezó la purga, largo todo fresco como un purga. Ni quedé otra vez con sed, entre fiebres y migraña, vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña. Me miró y me dijo de la vida nadie se salva, y eso de la juventud es solo una actitud del alma. Que virtud extraña, ahora me quema las entrañas. Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña. No sé qué hora es, ni me interesa, acá siempre son 4:20 y estamos de la cabeza con simpleza. Birra barata y mala en lata, mala planta santa esa, la que calma el cuerpo y te lo desestresa. El jude está de fiesta, el culo se te tensa, entiendo que te molesta, la empatía te cuesta. Y ahora gritamos y cantamos 9 de protesta, porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta. Se creen dueños, salgan del medio, lo digo en serio. Fuera la chuta que meten al barrio, le tira a los pibes y le matan los sueños. Bueno, huevo, te la de grande el agujero que estamos quitando de nuevo, sacando pa' afuera que son carroñeros, ñero. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo te marqué bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traigan y callen este desecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Hasta podía ver El sonido del conurbano. Radio Brújula. Radio Brújula, la radio digital. Del conurbano.
Bueno, gracias por haber quedado con nosotros después del corte. Estamos de vuelta con nuestro invitado. Bueno, no, yo le voy a comentar Ricardo, una infidencia en off. Le decía acá a mi compañero que te quería hacer una pregunta, le digo, por favor, antes que se vaya Ricardo, déjame hacerle una pregunta, déjame aprovecharlo porque, o sea que yo soy un aficionado de la filosofía y para mí me encanta tenerte acá presente y no quiero que me quede en el tintero ninguna. Te quería preguntar, quería hacer otra lectura, otra humilde lectura de si vos no crees que en los tiempos contemporáneos tuvimos una regresión en lo que respecta al giro copernicano. Porque el ser humano, el hombre, tiene un rol pasivo en la construcción, en la percepción de la realidad, en la construcción de conocimiento. Y si tuvimos una regresión, no te digo digamos, a la escolástica o la edad medieval, pero si expliquemos a la audiencia, corregime Ricardo si me equivoco, el giro copernicano viene a través de la teoría heliocéntrica de Copérnico, pero eso contribuyó, dio posibilidad del renacimiento y a que florezca la ciencia y que el ser humano tenga, dicho de forma muy recortada, estoy haciendo un recorte muy brusco, digamos, de todo lo que pasó, pero bueno, que tenga posibilidad de que el hombre se coloque en el centro de lo que es la construcción de la realidad, el entendimiento de la realidad y se desplace el régimen teocentrista donde la verdad estaba revelada. Entonces, yo lo que observo acá, que en la era de la posverdad, donde el hombre, el ser humano, compra cualquier relato sin hacer una contrastación empírica, sin averiguar si eso tiene un valor de verdad, creo que estamos haciendo una regresión anterior al giro copernicano. No sé si están así o, bueno, ¿qué opinás? No, a ver, podemos usarlo como metáfora, ¿no? Lo que generó el giro copernicano fue el dominio durante mucho tiempo de lo que se llamó el humanismo, ¿no? El humanismo supuso que el hombre era el centro de toda representación posible, el lugar de la soberanía. Eso se llamó también después la modernidad, ¿no? El sujeto cartesiano, el cogito, es decir, el sujeto que se coloca en el centro y a partir de allí determina el orden de las cosas. Ese discurso, que también fue un discurso importante, que vos bien decís, liberó una cantidad de potencialidades, sobre todo en el campo del conocimiento científico, desde Copérnico en adelante, después Galileo, Newton, hasta llegar a la cuántica. Obviamente pasaron una cantidad de cosas importantes en nuestra manera de comprender, de entender y de transformar la naturaleza, pero allí también se guardan problemas, que sería largo discutirlos, problemas ligados a la violencia que ese sujeto que se creía centro del cosmos, del universo y del sentido, proyectó sobre otras formas civilizatorias, culturales. Claro. La historia no es simplemente una evolución lineal, sino que también es una disputa muchas veces en torno al poder, y la idea de un sujeto autosuficiente, de un yo centro de todo sentido, fue puesto en discusión desde el romanticismo de finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX, pasando por el propio Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Freud, etcétera, etcétera, y ni hablar de la mayoría de las corrientes filosóficas del siglo XX, ¿no? De la escuela de Frankfurt o Heidegger o quien fuere. La idea de un yo absoluto, de un sujeto pura razón, de un conocimiento científico que ordena perfectamente nuestra representación del mundo, ha entrado en una profunda crisis. Eso no significa que la alternativa a esa mirada hegemónica del sujeto racional cartesiano, del giro copernicano, tenga que ser reemplazado por lo que vos llamás efectivamente la posverdad, un sentido común que cree que cualquiera puede decir desde su propia legitimidad cualquier cosa de todo. Bueno, por supuesto que no, que en realidad hoy hay hoy vivimos en un momento en el que tenemos que refundar una cantidad de cuestiones ligadas a concepciones de mundo, a estructura de valores, a la discusión sobre la estructura de los valores, porque Nietzsche implicó con aquello de la transmutación de todos los valores una mirada crítica de los valores de su tiempo, pero no una ausencia de valores. Hoy nos planteamos más bien el problema de la ausencia de valores y la aparición de valores arcaicos, retrógrados, reaccionarios, que muchas veces alimentan el discurso neofascista. Fíjense el caso de Milley. Milley es un ultra neoliberal que plantea un concepto
radicalizado, hiperbólico de la libertad individual, y al mismo tiempo, en términos de valores, es un reaccionario consumado. Pareciera ser contradictorio, y no es contradictorio. No es contradictorio, se puede ser ultra neoliberal, decir que hay que eliminar el Banco Central y qué sé yo cuánta pavada más, y al mismo tiempo se pueden defender valores ultraconservadores, ser un patriarcalista absoluto, un ultramachista, estar en contra de la idea de la democracia como un ámbito de lo diverso, y presentarse como el gran defensor de la libertad al mismo tiempo. Esta es la época que estamos viviendo también, ¿no? Claro. Bueno, sí, ni que hablar, te agrego a lo que decís. En su espacio, Victoria Villarroel trayendo a la Comisión de Juicio Político a el hijo del represor. Bueno, el negacionismo. El negacionismo. El negacionismo es parte de una tradición. Fíjense, hasta hace poco tiempo, en Europa casi era impresentable cualquier discurso que reivindicara el fascismo y el nazismo. Es más, hasta tenían penalidades, siguen teniendo penalidades quienes reivindiquen el nazismo, por ejemplo. Y sin embargo, con el paso del tiempo y con el surgimiento de estas nuevas corrientes de las extremas derechas, se vuelve a legitimar un tipo de dispositivo y de discurso que reivindica al fascismo. Hay un olvido también. Y en la Argentina, una de las amenazas es que avance un discurso negacionista. Tenemos una tradición muy fuerte, gracias a lo que significaron sobre todo las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, los movimientos de derechos humanos, cada 24 de marzo que se congrega una multitud. Tenemos una relación intensa con algo que sucedió ya hace 4 décadas largas, pero que sin embargo sigue interpelando a las generaciones contemporáneas. Sin embargo, cuidado, porque el discurso negacionista está siempre allí para introducir elementos de ruptura, de disolución, de negacionismo precisamente. Entonces, hoy tenemos que reafirmar fuertemente el debate sobre la memoria, porque el debate sobre la memoria también es del orden de la verdad. Si yo digo que la memoria da lo mismo, porque son puntos de vista y son opiniones, lo que estoy diciendo es que decir 30.000 desaparecidos es una opinión, como decir que en realidad hubo muchos menos desaparecidos, y que no fue una dictadura, sino que fue un gobierno que tuvo que intervenir por lo que significaba el gobierno de Isabel Perón. Así podríamos seguir en una especie de juego donde terminás negando el hecho concreto del terrorismo de Estado, de la política de desaparición forzosa, de la coerción radical sobre la sociedad de un sistema dictatorial. Bueno, esto es lo que la derecha intenta hacer hoy por hoy también, ¿no? Claro, cómo se pone en el tapete la crisis de valores de la que hacías referencia, de que no importa, a ver, fueron 30.000. Supongamos que no fueron 30.000 porque lo que cuestionan es el número. Vos, al estar cuestionando, estás incurriendo en una ofensa moral. Entonces, por supuesto, hay cosas que son sagradas. Eso se hizo también con el exterminio de la población judía por parte de los nazis. El número emblemático, simbólico, es 6 millones. Por supuesto que los 6 millones es una contabilidad. Si lo reducimos a la cuestión de la contabilidad, la verdad es que lo que estamos haciendo es rebajar el sentido del horror, el sentido del exterminio, lo que significó en el caso del nazismo la solución final, o en el caso de los 30.000 desaparecidos, la política de desaparición forzosa y de exterminio que se implementó durante la dictadura en la Argentina. Entonces, el debate sobre el número es un debate falaz, en verdad, porque lo que busca es introducir la duda. No, si no fueron 30.000, sino que fueron 28.330 o 33.440, quiere decir que hay una parte de falsedad en lo que dicen los movimientos de derechos humanos, por lo tanto la historia tiene que ser revisada. Sí. Bueno, claro. Busca eso. Bueno, ya que tu tiempo es valioso, pero bueno, acá no sé si mi compañero te puede hacer una última pregunta y ya cerramos. Dale, perfecto. Gracias por la predisposición, Ricardo. Te quería consultar. Muchos acá somos frutos de la Universidad Nacional Pública y Gratuita. Te quería preguntar cómo contribuye la Universidad Nacional Pública y Gratuita en la inculcación, la difusión de un pensamiento nacional, ¿no? Como espacio identitario. A ver, la universidad es un ámbito complejo, ¿no? Cuando uno dice universidad pública, de ingreso gratuito y que tiene un carácter universal,
está dando cuenta de un ámbito que recibe en su interior a distintas expresiones de la vida de una sociedad. La universidad es compleja, es multívoca, tiene dentro suyo diversas tradiciones intelectuales, científicas, políticas, movimientos que responden a distintas también concepciones de lo que debiera ser la universidad. No hay una idea única de universidad. Lo que hay es la importancia decisiva de la universidad pública, gratuita y de ingreso irrestricto a la hora de construir una sociedad más democrática y más igualitaria. Para mí ese es el valor fundamental. Después tendremos en su interior corrientes de izquierda trotskista, maoísta, radicalismos de distinto pelaje, peronismos, nacionalistas, liberales. Podemos tener una enorme cantidad de diversidades político-ideológicas en el interior de la vida universitaria, incluso en el ámbito de las carreras de las humanidades, historia, filosofía, antropología, lo que sea. Hay distintas corrientes epistemológicamente enfrentadas, que tienen distintas miradas, que analizan de diversos modos lo que es objeto de estudio, y eso está bien, es parte de ese mundo propio, abierto, complejo y diversificado que debe ser la universidad. Pero en la universidad también hay códigos de lo que tiene rigurosidad y de lo que carece absolutamente de rigurosidad. También en la universidad tiene que haber una afluencia de tradiciones culturales que sean propias de... No da lo mismo que la universidad esté en la Argentina que quede en Suecia. Claro. No tiene el mismo carácter la universidad en un país latinoamericano, del sur del mundo, con las características propias de la Argentina, que una universidad en un país escandinavo. Incluso aunque ambas universidades puedan ser públicas y gratuitas, pongamos que sean las dos en el mismo caso. Hay tradiciones en su interior, tradiciones culturales, sociales, políticas, realidades distintas. Nosotros tenemos que comprender que la universidad está dentro de la realidad, dentro de la historia compleja, tumultuosa de la vida cultural, política, social, económica de la Argentina y de América Latina, y tenemos que pensarla en ese lugar de la periferia, tercermundista, del margen, que no es lo mismo que Harvard o Cambridge o la Sorbona. Claro. Va por otro lado completamente distinto. Aparte, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, para dar un ejemplo, es una universidad de masas. Centenares de miles de estudiantes transitan por la Universidad de Buenos Aires. O el papel de las universidades del Gran Buenos Aires, que ha abierto la universidad para la llegada de jóvenes que no hubieran podido de ninguna manera acceder a la universidad porque tenían que hacer no solamente 2 horas de viaje para llegar a la Universidad de Buenos Aires si viven en la periferia del Gran Buenos Aires, sino porque culturalmente ese viaje es imposible. En cambio, tener una universidad en Moreno, en Quilmes, claro, en Avellaneda, en Los Polvorines, en San Miguel, en Hurlingham, abre la posibilidad de una integración que, si no, la sociedad contemporánea cada día segmenta más. El acceso a la universidad gratuita, pública, de decenas de estudiantes de primer generación de ambientes populares, enriquece la vida universitaria. Entonces, las lecturas que hacemos de la universidad son distintas de acuerdo al lugar, al arraigo de esa universidad en la cultura nacional, en la cultura de cada país. Claro. Bueno, Ricardo, la verdad que ha sido un placer, verdaderamente un placer, no son palabras vacías, tenerte hoy en el programa. Ha contribuido a desentrañar, porque nosotros hemos tenido entrevistas, que vos podés hacer una entrevista, como decía, no sé si escuchaste esa parte, a políticos que pueden hablar sobre determinada temática, pero poder desentrañar los mecanismos que hacen digamos, a cómo funciona nuestra época, cuál es el clima de época, la verdad que es un aporte fundamental para poder pensarnos a nosotros mismos y a la sociedad. Así que tu aporte... No, yo les agradezco que ustedes primero abran un programa de estas características, que durante más de 1 hora ya hemos tenido la oportunidad de hablar de este modo, hacer viajes por la vida de la cultura, hablamos hasta del Renacimiento, de Copérnico, de la Guatire, qué sé yo, hemos hecho un viaje largo y yo les agradezco el espacio. Fue para mí un placer haber conversado
en este mediodía de carnaval con ustedes. Está bueno, filosofía y carnaval. Filosofía y carnaval. Tenés la humildad de los grandes. Bueno, gracias Ricardo, te mando un fuerte abrazo. Abrazo a ustedes, gracias por llamarme. Abrazo, Ricardo, gracias. Muchas gracias, Rick. Richard. Eso comentario.